Era un martes por la tarde cuando todo comenzó. Yo me dirigía a la biblioteca de la facultad para preparar mi examen de anatomía. Los pasillos estaban desiertos, como solía ocurrir a esa hora. De repente, escuché un fuerte estruendo proveniente de uno de los salones. Sobresaltado, me detuve en seco. ¿Qué había sido ese ruido? Impulsado por la curiosidad, caminé sigilosamente hacia la puerta entreabierta de la sala de profesores y me asomé para mirar dentro. Lo que vi me heló la sangre. La profesora Wilson yacía en el suelo, con los ojos abiertos y vacíos, sobre un charco de sangre. Un hombre vestido completamente de negro se erguía junto a ella, sosteniendo un ensangrentado martillo de carpintero. Todavía en estado de shock, retrocedí lentamente para no hacer ruido. En ese momento, el asesino alzó la vista y nuestras miradas se cruzaron por un instante que se me hizo eterno. Aterrorizado, salí corriendo a esconderme en un aula vacía. Mi respiración era agitada y sentía que mi corazón iba a estallar. Acababa de presenciar el asesinato de mi profesora a sangre fría. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, pero tampoco podía ir corriendo a la policía. El asesino me había visto. Si lo denunciaba, mi vida correría peligro. Decidí esperar mientras ideaba cómo proceder. Al día siguiente, me enteré que la policía había hallado el cuerpo sin vida de la profesora Wilson en la facultad. Todos estaban conmocionados, y la noticia rápidamente llenó los pasillos. Los policías interrogaron a estudiantes y profesores. Cuando me tocó, fingí total sorpresa y consternación. No podía dejar traslucir que yo había presenciado el crimen. Por dentro, la culpa y la paranoia me carcomían. Sabía que estaba protegiendo a un asesino, pero temía por mi vida. Debía guardar el secreto mientras decidía qué hacer. En los días siguientes, el ambiente en la facultad era lúgubre, pero la investigación policial no parecía avanzar. Al cruzarme con otros estudiantes en los pasillos, me preguntaba si el asesino sería uno de ellos. El miedo y la desconfianza se apoderaron de mí, pero no podía quedarme de brazos cruzados. A la semana del crimen, me encontraba estudiando en la biblioteca cuando vi a Hugo, el bibliotecario, merodeando con actitud sospechosa cerca de la oficina del decano. Lo conocía desde hace años y nunca lo había visto comportarse de ese modo. Disimuladamente me acerqué por detrás y lo confronté. Sobresaltado intentó escapar, pero lo detuve. Le pregunté directamente si sabía algo del asesinato de la profesora Wilson. Tras negarlo nerviosamente al principio, Hugo terminó admitiendo que había visto al asesino salir del salón aquel fatídico día. Me explicó que se encontraba organizando unos libros en el pasillo cuando vio a un hombre vestido de negro y con un maletín salir sigilosamente del salón de profesores. En ese momento no sospechó nada extraño hasta enterarse horas después del macabro hallazgo. Por miedo no había dicho nada hasta ahora, pero accedió a testificar ante la policía de forma anónima. Sentí un gran alivio. Por fin teníamos una pista concreta. Gracias al testimonio de Hugo, la policía pudo identificar a un sospechoso, el jefe de admisiones de la facultad, el señor Reynoso. Yo lo conocía bien, era un hombre serio y reservado. Jamás lo hubiera imaginado capaz de un acto tan atroz. Cuando vino la policía a interrogarlo, intentó mostrarse tranquilo, pero se lo veía nervioso. Para sorpresa de todos, al día siguiente, el señor Reynoso apareció muerto en su despacho con una herida de bala en la sien y una pistola en su mano. La policía dictaminó rápidamente que se trataba de un suicidio, tal vez por la culpa de saberse descubierto. Pero yo no estaba convencido, tenía la corazonada de que lo habían asesinado para silenciarlo definitivamente. A partir de entonces comprendí que había una conspiración macabra dentro de la facultad y que quienes estaban detrás de esto eran capaces de cualquier cosa con tal de no ser descubiertos. Debía actuar rápido antes de que eliminaran todas las pruebas, o peor aún, me eliminaran a mí, el único testigo del crimen. De pronto, el haz de luz iluminó un cuaderno negro escondido detrás de unos libros. Era la agenda personal de Reynoso. Con manos temblorosas pasé las páginas llenas de anotaciones crípticas. Claramente eran cifras, nombres en clave y referencias a grandes sumas de dinero. Todo indicaba actividades ilegales. Saqué mi celular y fotografié tantas páginas como pude antes de escuchar pasos que se acercaban por el pasillo. Rápidamente volví a esconder la agenda y apagué la linterna justo cuando la puerta se abrió de golpe. Agazapado detrás del escritorio, contuve la respiración, mientras una siniestra figura revisaba la habitación. Finalmente el hombre se retiró y pude escapar desapercibido con la evidencia. Tenía pruebas de una red criminal, pero también sabía que estaba en grave peligro si me descubrían. Analicé meticulosamente las fotografías, descifrando los códigos y cruzando datos en Internet.
El corazón me dio un vuelco al comprender la magnitud de aquella trama corrupta. La facultad era solo una fachada para ocultar sobornos, desvío de fondos, tráfico de influencias y lavado de dinero. Varios altos directivos estaban implicados, manejando cuentas millonarias en paraísos fiscales. Pero ¿cuál era el vínculo con el asesinato de la profesora Wilson? Debí hablar con la única persona en quien confiaba, el bibliotecario Hugo. Sus manos temblaban mientras hojeaba las fotos. «Esto es aún más peligroso de lo que pensamos», murmuró con un hilo de voz. Debíamos acudir a la policía cuanto antes, pero Hugo se resistía, paralizado por el miedo a poderosas figuras capaces de comprar voluntades. Esa noche apenas pude dormir, dando vueltas en la cama al siniestro secreto que habíamos desenterrado. ¿Y si la profesora Wilson fue asesinada por descubrir esa trama, correríamos la misma suerte Hugo y yo? Al amanecer, escuché pasos en el pasillo y voces graves. Me asomé temeroso y vi a 2 fornidos matones frente a la puerta de Hugo. Entonces supe que los corruptos ya iban tras nuestro rastro. Tras ver a los matones frente a la puerta de Hugo, supe que no había tiempo que perder. Debía sacarlo de ahí cuanto antes. Crucé sigilosamente el pasillo y entré en su apartamento por la ventana de la cocina. Hugo ya estaba amordazado y atado en una silla, con una venda ensangrentada en la cabeza. Logré desatarlo rápidamente mientras los maleantes intentaban derribar la puerta a patadas. Salimos por la misma ventana por la que había entrado justo a tiempo antes de que irrumpieran. Corrimos a través de callejones desiertos y finalmente nos escondimos en un viejo depósito abandonado. Jadeando, Hugo me contó que esos hombres exigían que les entregara todas las pruebas. Era evidente que los corruptos estaban dispuestos a eliminarnos. Debíamos escapar de la ciudad cuanto antes, pero necesitábamos dinero. Hugo conocía a una persona discreta que podría ayudarnos, su amigo Rodolfo, el decano de la Facultad de Leyes. Bajo el amparo de la noche, llegamos a su casa. Rodolfo nos recibió alarmado y accedió a darnos fondos para huir a cambio de las pruebas para destapar la trama criminal. Pero repentinamente se apagaron las luces. En la oscuridad escuchamos pasos y voces acercándose. Nos emboscaron. Rodolfo yacía en el suelo con un disparo en el pecho. Nos llevaban ventaja, siempre estaban un paso adelante. Pero escapamos por una alcantarilla del sótano, mientras Hugo llamaba desesperado a una ambulancia para Rodolfo. Debíamos salir de la ciudad cuanto antes. En el camino, Hugo me confesó algo que lo atormentaba. Creía saber la identidad del asesino de la profesora Wilson. Era el doctor Sandoval, un cirujano eminente y respetado dentro de la facultad. Todo encajaba, pero Sandoval debía saber ya que Hugo era un testigo clave, y a juzgar por los eventos recientes, no dudaría en eliminarlo. El tiempo se agotaba. Solo tenía una opción: enfrentarme cara a cara al temible doctor Sandoval con las pruebas en mano y negociar la vida de Hugo. Era una apuesta arriesgada, pero no permitiría más derramamiento de sangre, aunque eso significara poner mi vida en la línea de fuego. Llegué al hospital universitario a medianoche. Las luces de neón parpadeaban inquietantemente en los vacíos pasillos. Me escabullí hasta el ala oeste, donde se encontraba el despacho del doctor Sandoval. Con sigilo, entré utilizando la tarjeta de acceso de Hugo. Revisé los cajones febrilmente en busca de algo que lo incriminara. De pronto, escuché la voz glacial de Sandoval a mis espaldas. Lentamente, me di la vuelta para encontrarme con su mirada penetrante. Con calma, sacó una pistola de su bata y me susurró que la curiosidad mató al gato. Me había estado esperando. Este era el final del camino. Con el pulso acelerado, le propuse un trato. Le entregaría todas las pruebas a cambio de la seguridad de Hugo. Sandoval rió fríamente. ¿Acaso pensaba que tenía alguna alternativa? Hugo moriría esa noche, y yo también, a menos que accediera a ser su cómplice, manteniendo la boca cerrada. Debía pensar rápido. Mientras Sandoval hablaba tranquilamente apuntándome con el arma, mi mano tocó un bisturí en la bandeja de instrumentos médicos. En un rápido movimiento, tomé el bisturí y lo lancé hacia su hombro. Sandoval aulló de dolor soltando el arma. Forcejeamos con violencia tirando instrumental médico por doquier. Logré reducirlo, pero sabía que no duraría mucho tiempo. Corrí a su office, cerrando la puerta con llave. Sandoval vociferaba furiosamente al otro lado. Revisé su computadora hasta dar con los archivos que detallaban toda la corrupción en la universidad y el asesinato de la profesora Wilson. Imprimí y guardé las pruebas, justo cuando la puerta cedía ante una patada. Salté por la ventana hacia el patio. Sandoval me perseguía cojeando y gritando de rabia. Logré llegar a mi coche y arranqué en reversa embistiendo violentamente su autopatrulla al intentar cerrarme el paso.
El guardia de seguridad disparaba hacia mí. Conduje a toda velocidad por la ciudad con las pruebas hasta la comisaría. Todo salió a la luz. La red criminal fue desmantelada y Hugo pudo testificar sin temor. Muchos corruptos fueron condenados y la justicia finalmente llegó para la profesora Wilson. Esa noche de pesadilla fue el inicio de una nueva vida. Después de tanto sufrimiento, no creo que lo vivido pueda borrarlo de mi mente. Cada vez que vaya a la facultad, estaré mirando con miedo en cada esquina, por ser la posible víctima de un asesinato como el ocurrido. No volveré a ser el mismo jamás.